a empezar compartiendo pantalla. Y un momento que voy a poner el teléfono a mano, así ya no me voy pasando demasiado del tiempo. Como les comentaba en su momento, lo que voy a contar hoy es gran parte de lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado, que terminé allá por el 2015 y defendí en enero del 2016 en la Universidad de Vigo, en Galicia. La primera gran parte, más o menos 3/4, va a ser el desarrollo de la tesis, con resultados y todo, así que básicamente usé el mismo template que tenía, así que disculpen, está en inglés, pero traducirlo todo, preferí dejarlo de esa manera. Y sobre el final, lo que sí voy a mostrar, algo interesante, que es cómo mientras estábamos desarrollando la tesis, hubo un trabajo con un centro tecnológico gallego y varias empresas del área automotriz, con un grupo de trabajo desde la universidad muchísimo más grande que mis directores y yo, había muchos más estudiantes, donde todos abordamos un problema específico para una industria, y les voy a contar un poco cómo estas técnicas, algunas un poco más simplificadas, se utilizaron para tratar de entender un poco mejor un problema que estaba ocurriendo en una industria local. Así que con esto ya puedo ir lanzando. Este es el título de la presentación. Me voy a centrar en la resolución del problema inverso de transferencia del calor aplicado al proceso de Temple. Les voy a contar un poquito el método, el modelo y como decía, sus aplicaciones. Bien. Para los que no estén familiarizados, el proceso de Temple a nivel industrial se basa en tener una pieza de acero a muy alta temperatura y se la sumerge en un baño de un fluido refrigerante con el objetivo de enfriarla de una manera, a una velocidad controlada y de una manera controlada, con el objetivo de generar modificaciones dentro de esa pieza. Un comentario que yo no hice antes: yo soy ingeniero en materiales de formación de grado, así que estas cosas para mí eran como el ABC de mi formación, luego las pasé hacia el lado matemático. ¿Qué se busca? Se busca, por ejemplo, mejorar todo lo que son las propiedades mecánicas de las piezas. La dureza, la resistencia al desgaste, pero también estos procesos generan problemas como pueden ser distorsiones geométricas, fisuración, generación de tensiones internas que se llaman tensiones residuales o fragilización. Entonces es un proceso que hay que desarrollar con un cierto control. ¿Qué es lo que ocurre adentro del material físicamente y qué es lo que uno justamente intenta estudiar y modelar? Ocurren 3 físicas distintas. Justamente el problema de transferencia de calor entre la pieza y el medio. Internamente en los aceros, lo que genera la variación de temperatura genera transformaciones de fase en estado sólido, que justamente son muy dependientes de la temperatura y cómo es la velocidad de enfriamiento. Y en conjunto, las variaciones de temperatura y las variaciones de fases van a generar tensiones internas, que esas tensiones internas, como les mencionaba, pueden llegar a producir desde distorsiones hasta fractura de las piezas, ¿no? Lo interesante de este esquema de 3 físicas distintas es que están en algunos casos fuertemente y en algunos casos débilmente acoplados, ¿no? Por ejemplo, la temperatura va a generar transformaciones de fase, pero las transformaciones de fase van a liberar calor latente, por lo tanto van a generar temperatura dentro de la pieza, hay una fuente, y las tensiones no están tan fuertemente relacionadas modificando la temperatura, pero sí la temperatura genera tensiones térmicas, como se menciona así. Voy a ir pasando quizás esto un poco más rápido. Bueno, cuando hicimos una revisión de este problema, cómo se abordaba desde la literatura? En general, los problemas metalúrgicos tienen modelos empíricos o semiempíricos muy, muy adecuados, ya bastante probados, bastante entendidos, así que ese tipo de modelado en realidad tendrá algunas particularidades, pero no representa un mayor desafío. Desde el punto de vista mecánico, se utiliza toda la teoría de mecánica del continuo, en particular con mecánica no lineal, con plasticidad. Son modelos más complejos, pero bastante incorporados y entendidos. Y desde el punto de vista térmico, lo que ocurre ahí, el problema más grande, es cómo representar el enfriamiento, la transferencia de calor entre la pieza sólida
y el medio de enfriamiento. Ahí es donde vimos que había un espacio bastante grande para seguir estudiando y seguir aportando, ¿no? ¿Y por qué acá, más allá de que es un tema todavía con su cierto nivel de dificultad y de desafío, es porque principalmente estos dos modelos dependen del modelo térmico. Entonces, si uno quiere resolverlos bien, tiene que tener un buen modelo térmico y una buena descripción térmica de lo que está ocurriendo, del fenómeno. Por eso nos centramos en el tema de transferencia de calor, dentro de todo lo que es el proceso de Temple. Bueno, solamente para comentar muy rápidamente, cuando uno sumerge una pieza que está del orden de los 1000 grados aproximadamente en un medio fluido, lo que va a terminar ocurriendo, acá tenemos la temperatura, ¿no? Empezamos por acá arriba, alta temperatura, y acá tenemos la transferencia de calor o flujo de calor hacia el medio. Va a ocurrir primero toda una capa de vapor que aísla a la pieza y la separa, hay lo que se llama film boiling, una ebullición de película. A medida que se enfría la pieza, esa película colapsa y recién ahí el líquido puede tocar a la pieza. Hasta ese momento la pieza estaba separada por una capa de vapor denso. Cuando el líquido toca la pieza, comienza una ebullición, todavía estamos en momentos de ebullición, donde ocurre una alta transferencia de calor, para, a medida que se sigue enfriando, cada vez la ebullición es menor, y terminamos en un proceso de convección monofásica hacia un líquido, lo que sería simplemente una cara caliente contra un líquido. A la hora de estudiar esto, nosotros lo que utilizamos fue ir recopilando modelos de distintos fenómenos. Esto está muy estudiado, por ejemplo, para la industria nuclear, para la industria de refrigerantes de componentes electrónicos, o sea, todos sistemas que no eran los nuestros. Pero bueno, necesitábamos entender la física y cómo describían ellos, porque desde el punto de vista del temple industrial, los modelos que eran bastante vastos, bastante generales, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que se utilizaba, si bien las referencias no estaban muy actualizadas, porque esto es lo que teníamos hasta ese momento de trabajar la tesis, eran descripciones adecuadas para ese momento, pero bastante básicas, ¿no? Esto era todo un trabajo de optimización, cómo intentaban optimizar lo que es la función de transferencia de calor en función del tiempo para un proceso de temple. Y esto es, en vez de en función del tiempo, en función de la temperatura de la pared, algo muy eh, básico hasta ese momento. Bien, entonces, ¿cómo lo propusimos modelar? Propusimos a través de, esto ya es parte principalmente de mi trabajo de maestría, modelar el fluido, y principalmente modelar un fluido multifásico, líquido-vapor, que rodeaba la pieza. Entonces, tener un fluido multifásico nos permite tener una idea de cómo es la orientación, cómo es el efecto de la orientación, las fuerzas de flotabilidad, del movimiento del fluido alrededor de la pieza, tener una idea de cómo se genera, se transporta y se condensa el vapor dentro del fluido, y obviamente una vez que tenemos vapor, poder incorporarlo al modelo de transferencia como un moderador de los mecanismos de transferencia de fases. Eso nos llevó a proponer utilizar un modelo de mezcla con velocidad de deriva, es un modelo de mecánica de fluidos también ya bastante conocido, donde es un modelo clásico de mecánica de fluidos con una ecuación de conservación más para simplemente la fase vapor. Se estudia a la mezcla líquido-vapor como un continuo, donde hay un valor alfa que nos va diciendo qué porcentaje de vapor y qué porcentaje de líquido tenemos en esa mezcla. Entonces vamos a tener zonas con mayor vapor y zonas con mayor cantidad de líquido. Así que ahora lo voy a ir presentando, ¿no? Es esto lo que les estaba comentando, ¿no? La conservación, la ecuación de conservación de masa de la mezcla, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento del vapor, ¿no? Con la velocidad de deriva y con el término, en este caso es un sumidero porque se condensa el vapor. La ecuación de conservación de momento de toda la mezcla, con sus tensores de turbulencia y los efectos de la velocidad de deriva entre el líquido y el vapor. La ecuación de conservación de la energía, ahí hay bastante para hablar,
cómo tomarla. En este caso consideramos solamente el líquido, porque asumimos que todo el vapor estaba en condiciones de saturación, entonces no había nada que describir. El vapor siempre iba a estar en el punto justo de evaporación, no iba a incrementar ni a disminuir su temperatura, mientras que el líquido sí podía incrementar su temperatura, por eso era necesario describirlo. Y esto es todo lo que es el medio de temple, y por el otro lado está lo que le ocurre al sólido, ¿no? La ecuación de conservación de energía del sólido, cómo se transmite, se transporta la temperatura, y acá estaría el término fuente que les mencionaba de las transformaciones metalúrgicas. ¿Esto cómo lo planteamos resolver? Todo el trabajo se manejó en un dominio muy, muy simple, 2D axisimétrico, una barra de sólido, a priori flotando. En realidad esto es una reproducción de un experimento que ahora lo vamos a ver. Pasa que hay una parte que no la modelamos para simplificar, y lo que sería un tubo, porque recuerden este es el eje de simetría, de fluido ascendente. Entonces aquí es donde se incorporó todo este modelo multifásico. Y lo que nosotros pusimos mucho hincapié y mucho trabajo es en describir justamente cómo son las condiciones de intercambio en la frontera sólido-mezcla. Para no decir sólido-líquido, sólido-mezcla, porque puede haber líquido o vapor, ¿no? Esto es un poco lo que se presenta. Por un lado tenemos la condición de contorno del sólido, que emite un dado flujo de vapor. Perdón, un dado flujo de energía. Por otro lado, tenemos el líquido que lo va a recibir, y además tenemos una inyección de vapor al medio. Modelamos la evaporación como una inyección de vapor, no modelamos el cambio de fase de líquido a vapor, sino decimos, bueno, va a haber una inyección de vapor desde la frontera del sólido, con estas condiciones donde hay un calor de evaporación sobre la entalpía de cambio de fase. Entonces, justamente todo lo que sale del sólido, toda la energía que sale del sólido tiene que ser invertida en o calentar el líquido o generar vapor. Esas son las condiciones que planteamos, cómo se conserva. Es decir, bueno, el sólido va a perder. ¿En qué lo va a perder? Lo va a perder en o generar vapor o calentar el sólido, o ambas cosas, obviamente. Acá entramos más en detalle de la física de cada uno de esos procesos. Por eso la idea no es meternos de lleno en esto, pero contarles que a la hora de poder plantear todos estos términos, en vez de ponernos a leer artículos de temple, como les decía, nos pusimos a leer artículos de cómo trabajan unos modelos específicos de reactores nucleares, y mucho de electrónica, de cómo refrigerar electrónica a través de sistemas de cambio de fase. Entonces, el líquido va a tener una componente de transferencia de calor al líquido monofásico, esto es clásico de mecánica de fluidos, un calor sensible necesario para elevar la temperatura del líquido hasta evaporación, y también va a poder emitir calor por radiación. Mientras que el vapor va a tener dos grandes componentes, todo lo que es la nucleación de burbujas, y todo lo que es esa capa de vapor que se genera, que les comentaba al principio, a muy alta temperatura. Por lo tanto, todo lo que larga o emite el sólido va a estar por lo menos descrito entre estas 5 funciones, y además le agrego acá que esas 5 funciones se tienen que activar y desactivar en distintos momentos del proceso. Así que eso también fue incorporado en el modelo. ¿Y qué es lo que buscábamos nosotros? Poder describir esto a partir de parámetros físicos, no a partir de correlaciones, sino a partir de decir, bueno, esto va a depender de ciertas propiedades, o del tipo de flujo, o del tipo de líquido, o del tipo de sólido, y no simplemente una correlación con X factores de ajuste. Bueno, acá, para no detenerme, es un poco cómo son los distintos modelos, no quiero detenerme mucho ahí, así avanzamos. Como les contaba, en la tesis pude contar, por suerte, con el trabajo de uno de los estudiantes del grupo de grado, con un set de datos experimentales, justamente para ajustar el modelo. Acá está la barra esa que les contaba,
que se simulaba en el modelo, y esa barra se sumergía en una cuba que tenía agitación, entonces nosotros podíamos controlar la agitación, la temperatura a la que introducíamos la probeta, la temperatura del fluido. Todo eso nos permitió disponer de un set de unos 48 ensayos de temple controlados para poder desarrollar el ajuste del modelo. Bueno, ¿qué es lo que se obtiene? Ahí fui un poquito demasiado rápido quizás. ¿Qué es lo que se obtiene en este tipo de ensayos, ¿no? Con la probeta? La probeta tiene una termocupla, un termopar justo en el centro, que lo que nos permite es grabar la temperatura de todo el proceso para cómo es que se va enfriando. Lo que interesante acá es que el dato que nosotros obtenemos está en el centro de la probeta. Nosotros queremos entender qué es lo que ocurre en la superficie, pero la única información que tenemos es la del centro. Y esto es un problema típico porque no se puede poner una probeta, una termocupla en la superficie, porque en realidad se estaría enfriando la termocupla y no el sólido. Entonces, típicamente, ¿qué se obtienen? Se obtienen curvas de este estilo. Esto es temperatura en función del tiempo, ¿no? Se obtienen valores experimentales de cómo se va enfriando la probeta a medida que ocurre el ensayo de temple. Se toman del orden de 100 datos por segundo, del orden de 100 datos por segundo, y si hacemos un zoom, más o menos la señal experimental tiene este valor, de esta forma, con cierto valor de ruido. ¿Por qué paro en esto? Porque en realidad nosotros, de poco nos sirve esta curva, sino la que nos interesa obtener es la derivada de esta curva. Y cuando uno trabaja con este tipo de señales y necesita capturar estos quiebres y estos cambios en la curvatura, realmente fue todo un pedazo de la tesis trabajar con este tipo de señal y poder acondicionarla de forma adecuada, ¿no? Es lo que les cuento acá. Tuvimos que hacer filtrados, tuvimos que aplicar lo que se llama, o lo que le utilizamos, un filtrado por difusión no lineal. Para este tipo de filtrado es bastante típico de imágenes, de análisis de imágenes, lo sacamos de un trabajo de eso, donde en realidad es casi que resolver, no es casi, es la misma ecuación del calor, pero en vez de aplicada como ecuación del calor, U es la señal, donde va a haber un coeficiente de difusión que no va a ser lineal, va a ser variable, no va a ser constante, y ahora nuestra señal U la vamos a hacer progresar en un tiempo ficticio tau, para que vaya difundiendo toda la información que hay en estos picos y podamos obtener una curva suave que sea derivable, ¿no? Acá están un poco las condiciones de cómo es el coeficiente de difusión que utilizamos, que tiene que ver justamente con la derivada de U, en lo que nos interesa a nosotros, con respecto, por ejemplo, al tiempo. Pusimos unos límites para este coeficiente lambda, para que justamente el coeficiente de difusión siempre se mantuviera en un valor acotado, y lo que pudimos obtener finalmente de todo el procesamiento de esta señal, que si uno hace una derivada numérica típica centrada de lo que se llama de orden h cuadrado, teníamos esta derivada, teníamos este valor, ¿no? Filtrado, que realmente era bastante poca utilidad. Luego de un par de pasos de filtrado, bueno, ahí estaba un poco cómo se consideraba y cómo se moderaba el filtrado. Podía pasar directamente aquí. ¿No? Si hacíamos un análisis de frecuencia, de cómo iban cayendo los valores de la señal filtrada, o no filtrada mejor dicho, logramos tener un decrecimiento suave de los valores de alta frecuencia y obtener una señal suave. Todo esto tiene de fondo que en realidad la máquina que estábamos utilizando nos generaba un artifact a medio hertz que nos cambió bastante toda la primera parte del trabajo, hasta que nos dimos cuenta que estábamos analizando señales con artifacts. Por eso tuvimos que venir con todo el tema del filtrado nuevo. Así que... Perdón, Diego, sí. una pregunta. Dale. Ahí estás haciendo casi que una difusión por curvatura, ¿no? Por curvatura media, me parece. Si no vi mal
la difusividad esa que tenías, 2 para atrás. Sí, con Ahí una va. curvatura local. Claro, sí, 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 local. Ujú, Y local. el tau, el tau final, digamos. Porque me Bien. imagino que si avanzás mucho la dejas recta la curva. Ahí está. O bueno, depende de los parámetros que Sí, utilices, o la dejas recta, o la dejas, podés generar escalones también. claro. Mirá, acá, ¿no? Entonces, perdona, esto pensé que no iba a ser, lo quería contar porque creo que es interesante este tipo de aplicaciones. Claro, pero me Eh, imagino que ahí tenés que tener un artecito para elegir los parámetros que debe sí, haber sido un laburo bueno, importante, ¿no? sí, fue mucho laburo, por eso elegí contarlo. Entonces, no, básicamente lo que nosotros queríamos buscar es un dado nivel de atenuación para una dada frecuencia. Queríamos decir, bueno, a ver, yo quiero que las frecuencias tanto se me atenúen a un X%, no sé, 1000 veces se me atenúen, algo por ese estilo. Tendría que revisar acá que tengo la tesis cuál fue la cantidad de parámetros finales. Entonces, lo que vimos es, bueno, a ver, si yo quiero lograr que la enésima frecuencia se me atenúe a un valor dado, ahí fue que vimos cuántos pasos de iteración del esquema de resolución teníamos que dar. Cuántos S pasos había que dar. Entonces, ahí es justamente que trabajábamos con esos parámetros para, primero, que no sea arbitrario, que no digamos, bueno, le damos hasta que más o menos queda, sino ni que nos pasemos. Entonces, eso lo pensamos así, hicimos algunas pruebas justamente cómo era que venía dando, y después que hicimos un par de ensayos numéricos de cómo estaba, analizamos los ensayos de igual manera. A ver si me queda algo más en el medio. ¿Ves? Un poco acá, ¿no? Cómo es seleccionar la frecuencia que uno quiere atenuar, definir el límite inferior del coeficiente de difusión, calcular el factor lambda en función de lo que tenés inicialmente, entonces eso te va a dar la cantidad de pasos que tenés que resolver y resolver el mismo esquema SF veces. En realidad, lo que se trabajó es en un doble filtrado, donde primero se filtró la curva de enfriamiento, la curva temperatura-tiempo, hasta llegar a un dado nivel, se hizo la derivada de esa curva y luego se filtró la curva temperatura-velocidad de enfriamiento. Se cambiaron los ejes y se volvió a filtrar esa segunda parte. Esto casi que terminó siendo un filtrado lineal, con un D casi constante, y con eso finalmente pudimos llegar, bueno, acá mostraba cómo se atenuaban las frecuencias, pudimos llegar a esto. O sea, sí, hay bastante artesanía, pero bueno, con, con un poquito de criterio acerca de hasta dónde llegar y cómo llegar. ¿Sí? No sé si aclaro la duda o querés que desarrolle algo No, más. sí, 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 está bárbaro. Quería, Mm. simplemente me daba un poco de curiosidad. Y también un comentario así medio al margen. Vos estás haciendo en el primer filtrado un esquema explícito, ¿no? Sí, 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 explícito. Estás avanzando, y ahí con las frecuencias altas también debes tener dolores de cabeza. O sea, o no. Con las frecuencias altas, Estoy no. pensando en la estabilidad, digamos, del. Bueno, es que sí, es que trabajamos siempre en condiciones de estabilidad, ¿no? Siempre trabajamos con que el factor de detonación tenía que ser menor a 1, ¿sí? No. Eso es lo que nos fuimos imponiendo. Sí, sí, si no era imposible. ¿Mm? Está. Sí, Dale, gracias. no, está bueno, me haces acordarme algunas cosas de allá de lo lejos y hace tiempo. Se ve que estas cosas uno lo trauman, entonces trata de olvidarse de algunos detalles. Pero bueno, lo que quería ir también, además de estos comentarios que, como decía, me hacen acordar algunas cuestiones. ¿Por qué se trabaja y por qué se da tanta vuelta en ese? ¿Por qué está esta persona tan preocupada con el filtrado y con la señal? Porque es necesario capturar con el mayor detalle posible, por ejemplo, estas curvas, estos extremos, estos picos. Aquí ya, como se ve, ya es más difícil la transición, pero
básicamente estos puntos son los que nos van a definir gran parte de los datos con los cuales nosotros vamos a basar el modelo. Y lo que nos daba originalmente la máquina era toda una señal, es algo parecido, pero con una señal de mediana frecuencia montada, y no podíamos utilizarla. Entonces, ahora sí. Una pregunta, ¿ese dibujo es el que nos mostraste al inicio, pero está invertido o no tiene nada que ver? Estoy totalmente ¿Esta perdido. gráfica? Sí, ¿te acordás que había una que subía, bajaba? A ver, No, tiene que ver, pero no es la misma. no es la misma. Acá lo que tenemos en este gráfico es, y ahora vamos a ver muchas gráficas de formas parecidas, pero con valores completamente distintos. Trata de otras cosas, pero ¿esta qué es entonces? Esto es la temperatura en el eje Y siempre va a ser la temperatura, y en el eje X tenemos un doble eje X, es el tiempo, que tenemos cómo va bajando la temperatura, en función del tiempo, y tenemos, disculpen, en este nuevo eje X es la velocidad de enfriamiento, la derivada del tiempo, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y se grafican de esta manera para que se pueda ver a la misma temperatura cuál era la tasa de decrecimiento para cada temperatura y no tanto para cada tiempo. Eso es lo más importante. Entonces uno ve que más o menos a 900 y pocos de grados, 930, 40, es cuando la probeta se enfría más rápidamente. Perdón, el centro de la probeta se enfría más rápidamente. Vemos que más o menos a 1000 grados hay un quiebre en el funcionamiento. Y vemos que hay toda una transición medianamente suave entre 700 y 500 grados. Eso es lo que nos permite entender qué es lo que está pasando. Luego vamos a ver que esto se correlaciona directamente con las gráficas que mostré al principio. Lo interesante de esto es que pudimos obtener un buen set de resultados, repetitivos, que nos sirvieron para plantear que es, como dice el título, el problema inverso que queremos resolver, ¿no? Tenemos la ecuación de transferencia de calor para un dominio axisimétrico. En este caso la simulamos sin fuentes porque el metal que utilizamos no tenía transformaciones de fase, sino sería un problema mucho más complejo, con una dada condición inicial, que es la temperatura a la que sale del horno la probeta y se sumerge en el medio, con una condición de simetría en el eje, y con una condición de flujo de calor, de intercambio en la superficie. Entonces, el problema que planteamos es encontrar la función de flujo de calor en la superficie tal que los valores de la resolución del problema, cuando uno los evalúa en el centro, se igualan con los valores experimentales, ¿no? Entonces yo tengo valores, tengo resultados en el centro, y los voy a utilizar para ajustar todo el modelo, pero a partir de una función que está ocurriendo en otra parte, ¿no? Eso es lo que planteamos como problema a resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Qué metodología, qué estrategia utilizar para encontrar esta función de flujo de calor, para la cual vamos a ajustar todas esas funciones que como comenté unos minutos atrás, ¿no? de los distintos modelos, etc. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que propusimos ahí? Entonces, primero, partir de un iterante inicial lo más adecuado posible. En realidad vamos a trabajar con lo que es el coeficiente de transferencia de calor, que el coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el salto térmico entre la pared y el flujo, nos da el flujo de calor, ¿no? Es una pequeña transformación donde se lo multiplica por este salto térmico. Entonces, proponemos un iterante inicial para este problema. Tenemos un iterante inicial. Lo resolvemos de forma directa. Cuando lo resolvemos de forma directa, vamos a obtener los valores de temperatura y su correspondiente derivada en el centro. Entonces, a partir de la propuesta en la superficie, vemos qué es lo que ocurre en el centro.
Ahí vamos a comparar cómo estuvo el resultado numérico versus el resultado experimental. Y en particular no vamos a comparar temperaturas, sino vamos a comparar las curvas de velocidad de enfriamiento. Vamos a estar trabajando con estas curvas. Bien, a partir de la comparación que surja, van a poder, se va a generar una función de corrección y se va a modificar el iterante inicial, se va a generar un Q corregido y se va a volver a meter en el problema directo. Así hasta convergencia, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es esto en detalle, ¿no? Tenemos una condición de contorno donde tenemos un Q propuesto, una función de flujo de calor propuesta, a partir de un H y un delta T. Vamos a tener una estimación del error planteada de esta manera, ¿no? Es el error relativo entre la velocidad de enfriamiento experimental menos la velocidad de enfriamiento numérica en la iteración I, dividido, bueno, los datos experimentales. ¿Por qué se lo plantea esto? Y esto, lo interesante es que es una función de error como muy, muy natural. Es muy natural por cómo se propone. Porque, observen, si la velocidad de enfriamiento es mayor, ¿no? Quiere decir que la función de flujo que pusimos es mayor que la que debería, este error va a ser negativo. Entonces nos va a ayudar a disminuir el iterante siguiente. Ahora, si esta función de error es positiva, lo que nos va a dar el error, nos va a dar una medida de cuánto hay que incrementar el flujo de calor para que todo esto tienda a justamente a ser mínimo. Acá es lo que mencionaba antes, que es el paso de corrección, cómo se corrige, ¿no? El iterante en el paso I va a ser la función iterante, la función en el paso I va a ser la función en el paso I menos 1, por justamente, simplemente 1 más el error que les mencionaba. O sea, donde es negativo, disminuye el flujo de calor, donde es positivo, incrementa el flujo de calor, en un factor de este estilo. Y lo interesante, que esto también nos dio unos dolores de cabeza, es que no estábamos pudiendo hacer que esto sea muy consistente en el tiempo. Esto no convergía, arrancaba bien y de repente se terminaba yendo. Y ahí por eso que se plantea ese T asterisco, que nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos midiendo como variaciones y como diferencias entre el experimental y el numérico en el centro, en realidad ocurría un tiempo antes en la superficie. Entonces no podíamos aplicar exactamente el mismo error que ocurría al mismo tiempo, en un dado tiempo, en el centro, en la superficie. Siempre iba a haber un desfasaje temporal. Y ese desfasaje temporal lo pensamos un poquito como podría ser, y en realidad habría que ir hacia atrás, ¿no? Porque lo que uno está observando a tiempo t es que ocurrió un tiempo t asterisco antes en la superficie. Por eso se plantea que el desfasaje temporal es utilizar el tiempo que estemos considerando, al que esté ocurriendo el error, por, bueno, lo que acá está presentado como el número de Fourier, que tiene que ver con cómo se transmite justamente el calor en una dada pieza, por el radio y por la difusividad, ¿no? Tratando justamente de nuevo que tenga algún basamento físico, cuánto vamos a ir desfasando ese tiempo y esa función de corrección. Acá el número de Fourier fuimos analizándolo y fuimos decidiendo cuál era el número que nos daba un mejor ajuste y una mejor estabilidad. Bien, y algo interesante es, bueno, cómo plantear ese iterante inicial, que tiene que ser bastante bueno. Es más, conseguimos uno tan bueno que después nos dedicamos solamente a usar ese y no nos preocupamos tanto en ir iterando para problemas mucho más complejos. Se basa en la resolución analítica
de cómo se enfría una barra unidimensional infinita para un H constante, ¿no? Para eso hay una solución analítica con infinitos términos, obviamente. ¿Qué hacemos los ingenieros cuando tenemos que resolver algo? Y bueno, y nos quedamos con el primer término y probamos a ver si alcanza. Entonces, de toda esa solución nos quedamos solo con el primer término y vamos a ver que ese primer término nos permite obtener una aproximación de H, ¿no? Entonces, obtenemos el iterante inicial a partir podemos obtener el iterante inicial a partir de las curvas de enfriamiento y de velocidad de enfriamiento. A partir de datos experimentales vamos a tener ahí una aproximación de H, que como dice ahí, nos resultó bastante buena. ¿Ven? Esto es lo que yo me refiero esta es la solución analítica del problema que les planteaba antes para un H constante. Nosotros no tenemos un H constante. Bueno, si yo lo quiero resolver para una temperatura inicial y una temperatura de líquido dada y para un tiempo dado, tengo que plantear esta serie. Nos quedamos solamente con el primer término. Acá, bueno, justamente cómo se encuentran estos valores de beta, resolviendo la ecuación esta en polinomios de Bessel. Esto me quedó bastante atrás, tendría que haberlo repasado un poco mejor. Y finalmente, si ustedes operan y toman solamente el primer término de toda esta ecuación y lo derivan con respecto al tiempo, van a encontrar esta expresión donde a partir de aquí voy a poder encontrar el beta 1 a partir de los resultados experimentales, como les comentaba, voy a tener una función beta 1, y con esta función beta 1, si yo la incorporo en esta ecuación de acá, simplemente voy a poder terminar despejando el coeficiente de transferencia de calor, como les decía, una aproximación. Esto fue un intento, fue una prueba, ¿viste? Pensando un poco sobre el papel de dónde podemos agarrarnos para tratar de obtener un iterante inicial. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y pasó esto, o sea, para sorpresa nuestra. Se ve, los resultados experimentales es la curva roja, ¿no? Lo que les mostré antes, para un dado experimento. Si utilizásemos solamente el iterante inicial, obtenemos la curva azul, ¿no? Lo que es en temperatura y en velocidad de enfriamiento, lo cual es bárbaro para nosotros. Y obviamente, como nos queríamos llegar a tener un modelo muy detallado, luego de todas estas cuestiones de tener el iterante inicial, proponerlo, ver cómo se corrige, ver cómo cambia, ver los saltitos acá en velocidad de enfriamiento, se logra tener una resolución numérica final con un nivel de ajuste muy bueno para con respecto a los datos experimentales. Tanto es así que simplemente nos pusimos como límite el ajuste entre esas dos funciones de velocidad de enfriamiento. Esto es un poco mostrarles cómo varían las curvas en función del tiempo, ¿no? Del iterante inicial y luego la función de transferencia ya en su resultado final. Acá no nos podemos pasar mucho ni nos podemos poner muy quisquillosos porque obviamente el resultado de la resolución del problema inverso no es único. Entonces nosotros pedíamos que tuviese cierta regularidad. Ya veíamos que si nos poníamos demasiado codiciosos con el nivel de ajuste, empezaban a aparecer algunas oscilaciones que físicamente no tienen sentido. Así que obviamente había que cortarlo en algún punto y ahí fue un pequeño ajuste de hasta qué tolerancia. Bien, y ahora sí, volvemos a esas curvas que consultaban antes. Si ya tenemos el flujo de calor identificado en la superficie, podemos agarrar y graficarlo en función de la temperatura de la superficie y no de la temperatura del interior. Acá están metidos todos los ensayos, los valores medios, hay cierta banda de error, y estos son, ahora viéndolos por primera vez, son nuestros datos válidos para ajustar el modelo, ¿no?
Los resultados fueron muy repetitivos, podemos identificar una primera parte que tiene que ver con el film boiling, toda la parte que tiene que ver con nucleación de burbujas, hay una transición que a veces es más suave y a veces no, y al final todo lo que tiene que ver con transferencia de calor a un líquido. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido para poder llegar al ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Todas esas primeras funciones que les mencioné dependen de valores físicos. Entonces, a partir de nuestros resultados experimentales y a partir de valores físicos de literatura que estuvieran cerca, queríamos ajustarlos. Queríamos decir, bueno, en realidad la densidad que tenemos que considerar es tal. El calor específico que tenemos que considerar es cuál. O sea, ir a partir de ahí a números que tengan alguna idea o una base más física. Volvemos a repetir un poco el tema de los modelos y de todas las funciones que los van a ir amortiguando. Algunas de estas funciones dependen de la temperatura, otras dependerán del vapor. Y lo interesante es que para cada etapa, ahí concentrándonos un poco más en la matemática, para la etapa de... En realidad se fue desde alta temperatura a baja. Para el film boiling, a partir de un dado modelo que se encontró en literatura, se correlacionaron por mínimos cuadrados todas las constantes de ese modelo. Después, para todo lo que es la parte de nucleación de burbujas, hubo que utilizar una optimización multiparamétrica sin derivadas, o sea, tuvimos que optimizar tres parámetros a la vez. Utilizamos el método Nelder-Mead. Y, por último, la parte de transferencia de calor en el flujo monofásico, también utilizamos mínimos cuadrados para ir encontrando distintas constantes de las correlaciones típicas para lo que es transferencia de calor en un cilindro. ¿No? Acá no me voy a centrar mucho, simplemente contarles un poco los valores que fuimos obteniendo. En literatura típicamente te sugiere que utilices, acá este C2 es una potencia, o sea que utilices una raíz, nosotros encontramos 0,56 para nuestros experimentos. Aquí está otra potencia, la literatura sugiere 0,14, para nosotros 0,1664. Con eso ya pudimos adjuntar o obtener un primer modelo ajustado. Ajustar estas tres funciones, que las tres funciones dependen de todos estos parámetros, y están multiplicadas y son fuertemente no lineales, esto realmente era muy, muy complejo, así que utilizamos Nelder-Mead. Terminamos encontrando, ¿no? Teníamos rangos de variación, tomamos estos valores, y finalmente en las simulaciones utilizamos valores un poco más redondeados porque tampoco tiene tantísimo interés a nivel de las incertidumbres que tienen estos tipos de fluidos, explicar que la entalpía de cambio de fase del líquido o del aceite en este caso, darlo con tanto detalle, siendo que es un parámetro bastante incierto. Sabemos que está en el orden de 800.000 y con eso nos alcanzó. Después lo mismo con el film boiling, cómo encontrar los distintos parámetros basados justamente en la velocidad, en la temperatura, en la entalpía que estábamos calculando, los modelos de radiación. Y todo eso, por eso voy medio rápido, fast track, nos da esto. Nos da el dato experimental, es la curva negra. Y yo se los estoy mostrando para una sola condición. Conste que nosotros hicimos la optimización tomando todo el set de experimentos y que todas esas constantes que encontramos tenían que ajustar de forma óptima a todo el set de experimentos. Tenemos los datos experimentales, la componente de radiación, la componente de film boiling que se amortigua, la componente de todo lo que es la evaporación por nucleación de burbujas, la pérdida de calor por incremento de temperatura del fluido, y el fluido, la transferencia de calor a un fluido ya monofásico. Entonces, si nosotros tenemos todas estas componentes, las sumamos, llegamos justamente a un modelo que es paramétrico,
de flujo de calor total para el proceso de temple. Bien. Y ahí lo volvimos a meter en nuestras simulaciones. Nos volvimos a meter en nuestras simulaciones y si el resultado experimental es el que está en línea punteada, nuestras simulaciones nos devuelven, a partir de este modelo paramétrico, nos devuelven las líneas continuas, ¿no? Acá encontramos algunas pequeñas diferencias, por acá también, ven que estas transiciones son un poquito más variables, en nuestro modelo no. Y lo que logramos es meter en este modelo de temple todas las constantes y tener un modelo que ya sea lo menos dependiente posible de constantes arbitrarias y sí fuertemente dependiente de parámetros como la densidad del vapor, la temperatura de saturación del vapor, la densidad del líquido, etc. Bueno, acá esto lo voy a pasar un poco más rápido, así nos vamos a los ejemplos directamente. Todo lo anterior que les conté lo metimos en el modelo multifásico que les contaba al principio. Ahí hay también toda una guerra en hacer las condiciones de contorno y las leyes de pared. A mí me da a veces ternura volver a ver estos números y todo lo que uno tardaba para resolver estas cosas en estas computadoras. Acá hay un ejemplo, ¿no? de justamente que pudieron grabar los colegas de la universidad acerca de cómo es la dinámica de enfriamiento de una barra, y lo que tenemos reproducido son, por ejemplo, en la simulación, las densidades de vapor alrededor de la barra, y las capas o las isotermas dentro de las probetas, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo, lo que fuimos simulando. También lo mismo con la temperatura del aceite que se va calentando y con la velocidad del fluido, cómo se va desarrollando alrededor de la pieza. Para finalmente obtener, de nuevo, el resultado experimental que obtuvimos, el resultado en verde a partir de nuestras correlaciones, y luego si metemos todas esas correlaciones y las sacamos del mundo simplemente de un conjunto de ecuaciones y las metemos en un modelo, que en este caso era de elementos finitos, un modelo fluidodinámico, tenemos la curva roja, ¿no? Y ahí ver un poco cómo de vuelta se puede reproducir el modelo. Teníamos algunos problemas en la parte de la transición al modelo monofásico, pero claramente es un modelo que se puede implementar en la resolución completa de una pieza. Y uno dice, ¿y para qué tanta vuelta? Y porque un modelo paramétrico hay cosas que se pierden del fluido. Hay aspectos del fluido que no los va a poder reproducir porque simplemente depende de parámetros. Mientras que un modelo fluidodinámico va a poder distinguir el enfriamiento entre estas dos piezas que son exactamente igual, pero simplemente cambiadas de orden, ¿no? Una tenemos el diámetro mayor apuntando hacia abajo y la otra el diámetro mayor apuntando hacia arriba. Por lo tanto, esta región, que es donde está puesta la termocupla, va a haber aspectos fluidodinámicos completamente distintos. Bueno, como se simuló, aquí algunas imágenes que son más bonitas que otra cosa porque no nos dan gran información, y aquí sí podemos empezar a ver, tomando la misma cuerda, ¿no? Tomando la misma cuerda de área para un lado y para el otro, lo que hubo que hacer ahí es invertir una contra la otra. Ya vemos que en la resolución de todo el modelo hay diferencias en la fracción de vapor que está ocurriendo, principalmente en las zonas de estancamiento. Aquí se ve desde el lado de las velocidades, y también, principalmente, en lo que es la velocidad del fluido en distintas etapas. O sea, vemos que dos cosas que en teoría una correlación o un modelo paramétrico los debería averiguar, un modelo con elementos finitos y fluido dinámico, lo puede capturar cierto nivel de diferencia para finalmente el resultado más importante llegar acá. Es llegar acá, donde fíjense que si nosotros utilizamos solamente el modelo paramétrico para esta pieza y para esta pieza, nos va a dar siempre la misma curva, porque es independiente de la orientación.
Si utilizamos el modelo multifásico y para esta pieza que está aquí vamos a obtener la curva roja punteada, y para la otra pieza ya se va a despegar un poco, aunque vale la realidad, lo que se observa experimentalmente, ese despegue es mucho mayor. Así que lo que concluimos es que, bueno, podemos encontrar una diferencia, pero no la llegamos a capturar totalmente hasta este punto, ¿no? Bueno, ahí evoluciones de vapor, y obviamente esto lleva bastante, o nos lleva bastante tiempo de resolución. Y es un tema principalmente fluidodinámico mucho más complejo. Yo lo estoy diciendo todo bastante más rápido. Bueno, creo que lo que son las conclusiones ya las incluí. Voy a tratar de contarles algo rapidito, así podemos pasar a cómo se aplicó esto en la resolución de un problema industrial. Hay una industria que lo que hacía era, tenía un cajón gigante, esto imagínense que tiene como del orden de 2 metros por 1,5, con sartas o pinchos donde se iban insertando estos sockets, que no son otras cosas que algo parecido a una tuerca. Estas cosas se iban ubicando una arriba de la otra. Esta es una base con agujeros, se pone en un horno, se calienta a 900 y pico de grados, se saca de ese horno todo ese paquetón, esa canasta, y se sumerge en aceite. Y entonces lo que pasaba era que las piezas que estaban en el centro de la canasta tenían distintos enfriamientos que las piezas que están en los bordes. Y eso generaba diferencias desde el mismo lote, había piezas de una forma y de la otra. Eso generaba muchos problemas de control de calidad. La empresa tenía problemas grandes de reprocesamiento de piezas. Entonces, se consultó a ver qué se podían hacer. ¿Qué se hizo? El grupo de trabajo con mis directores, ellos hicieron un análisis simplificado, fluidodinámico, de toda la canasta, e identificaron áreas críticas de diferencias en lo que es la fluidodinámica dentro de la canasta. Una vez que se identificaron esos valores de velocidad representativos, se reprodujeron en el laboratorio, ahora sí tomando medidas de temperatura en algunas de las probetas, de las piezas, y a partir de ahí, de esos valores de temperatura, se utilizó el problema de resolución inversa simplificado. ¿Y a qué me refiero simplificado? Dado que eso no era un cilindro, y dado que hacer una resolución iterativa en un modelo 3D iba a ser muy complicado, se obtuvo el iterante inicial a partir de una placa plana. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo va, ajustamos ahí un par de parámetros de distancias, a ver qué tal va. Y una vez que se obtuvo ese iterante inicial, se corroboró que fuera relativamente bueno, y sí se hizo una simulación completa del problema térmico, metalúrgico y mecánico, ese que les contaba al principio de la presentación. Esta es la pieza que se estudió, algo bastante más complicado que un cilindro, con todas estas piezas, partes. Esto, aunque no lo parezca, tiene todos radios distintos, o sea, no se puede dividir en un octavo, sino hay que dividir en un cuarto. Esto es lo que les comentaba de reproducir numéricamente los resultados experimentales para algunos puntos. Ahí trabajamos un poco sobre los iterantes iniciales y rápidamente pudimos encontrar cómo es que se enfría una pieza con una velocidad de enfriamiento baja, esas las que están típicamente en zonas de poca recirculación, y piezas de una velocidad de enfriamiento alta. Que todas estas piezas ocurren dentro de ese batch de probetas. Y cuando ya le metimos todo el modelo completo, térmico, metalúrgico y mecánico, observamos estos campos de desplazamiento en lo que es el radio de la probeta, ¿no? A nivel radial. Ven que hay, ahora lo vamos a ver un poquito más claro, hay diferencias que son las que generaban los problemas de calidad, ¿no? Eso se ve mucho más claro acá. Acá lo que estudiamos son generatrices, fíjense, acá está el 0, bueno, no me quedó marcado. Tenemos, este es el 0, acá es donde empieza la probeta, por así decirlo, pura, antes de ingresar a todo este proceso.
una probeta que fue enfriada lentamente luego de todo el proceso, esta generatriz que arranca en el 0 va a tener esta distorsión geométrica en el radio. O sea, es el anillo, quiere decir que el anillo se va a contraer unas 2 centésimas de milímetro de radio, o sea, 4 centésimas. Ese es un tipo de enfriamiento versus que el otro, el que habíamos visto antes, llegaba a casi 5 centésimas, lo cual nos hace una décima en el diámetro. Y esto es lo que producía que algunas de las piezas, cuando uno las fuera a encajar, ¿no? A través del centro, no entraran y había que reprocesarlas. Entonces, a partir de este estudio se pudo cuantificar, estos valores obtenidos coinciden en el orden de magnitud con los obtenidos por la empresa. ¿Y sobre qué se trabajó? Se trabajó sobre toda la fluidodinámica de toda la canasta esta, para homogeneizar las velocidades de enfriamiento, las velocidades de fluido, perdón, para tratar de tender todo a una misma condición. Así que con esto, sí, vamos dejándolo. Disculpen la extensión, estaba muy entusiasmado por contar todo esto. Quedo para escuchar las preguntas, si tienen. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy bien, agradecemos. A ustedes, por favor. Tenemos Volvió en la Nico. audiencia un experto en... sí, se acabó el taladro momentáneamente del vecino. Tenemos un experto en la audiencia de elementos finitos, así que seguro alguna pregunta tiene. Una pregunta más de curiosidad. ¿Qué fue lo que en este problema industrial, cuál fue la solución que le sugirieron? ¿Espaciar más las cosas? En lo que contaba, lo que mencionaba recién, se encontraba que depende de la zona, el fluido podía ingresar mejor o no dentro de esa espada donde estaban enhebradas todas las piezas. Entonces se propusieron espaciadores para que no todas las piezas estuviesen unidas una arriba de la otra, de tal manera que el flujo pueda ir por fuera y por dentro y enfriar más homogéneamente toda la pieza. Está bien. Lo interesante de esto es que no se trabajó sobre el rediseño mecánico, no se trabajó sobre el material, sino simplemente sobre la parte fluidodinámica del proceso. Bueno, preguntas, comentarios. Dale, Juan Pablo, que te desmuteaste. Un par de preguntas nomás, pero súper interesante. Bueno, ¿qué elementos están usando ahí? Porque las piezas tenían formas bastante complicadas, ¿no? Sí. Son unas geometrías bastante... A ver, yo les tengo que hacer una pregunta. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora o no? Sí, Sí. Sí, está perfecto. Sí, porque estoy con... Ahí está. ¿Qué elementos usamos? En este trabajo, déjame pensar, no lo tengo acá, estoy casi seguro que utilizamos elementos tetraédricos. Ujú. Pero te soy sincero, en uno. esto no estoy seguro. Tendría que revisarlo un poco mejor. Seguro que no fueron. Porque aparte me imagino que las piezas esas tienen unas curvaturas, tienen unas partes y unas características que capaz que si haces un tetraedro medio grotesco, te perdés algunas sutilezas, esto es justamente sobre las pequeñas deformaciones que te interesan. ¿Usaron Sí. isoparamétricos o algo de eso? No, nosotros no, eso seguro que no. Todo esto lo resolvimos utilizando Codeaster. Uh-huh. Lo que se ven ahí como esos múltiples dominios de colores fue un primer intento donde claramente teníamos distinto refinamiento de la malla para trabajar, y en su momento hasta habíamos planteado tener distintos materiales, ¿no? Para trabajar en las transformaciones metalúrgicas. Después vimos experimentalmente que teníamos que tener uno solo.
Te soy sincero, en realidad esto como fue un trabajo con una empresa nunca salió nada más allá de presentaciones y algún informe muy general a nivel de empresa productiva. Esto no se publicó nada, no se podía. Claro. ¿Y Como ya tiene pasó algún mucho tipo tiempo, de, lo puedo contar, pero bueno. claro, algún tipo de adaptividad están usando ahí también o mallas adaptadas? No. ¿Están haciendo uniformes? Sí. Recuerdo que habíamos hecho algunas pruebas de convergencia de la malla para el problema térmico. Recuerdo eso. Para el problema mecánico, perdóname, no recuerdo, lo puedo buscar y te lo comento luego. Sí, que no tengo el material acá. Okay, gracias. No, por favor, discúlpame que no te pude responder. Bueno, otras preguntas y comentarios. Sí, bueno. Dale, Gacho. No, pero lo mío no es una pregunta sobre la charla, que estuvo buena y relata un problema evidentemente muy difícil. Y es nuestra segunda charla en temas numéricos en este tiempo y está bueno que las hayan. Quería preguntarte más en qué línea de trabajo se orientan en el centro universitario, y tú en particular ahora con la madera, digamos, cómo, o no sé, o estás buscando quizás todavía, no sé. Sigo buscando. Bueno, hay muchas cosas. En su momento intenté seguir esta línea de los procesos de transporte para el lado de secado de la madera, que es un problema también muy, muy complicado desde el punto de vista de las físicas que involucran al transporte de agua en su estado líquido y en su estado vaporoso dentro de la madera. Ahí trabajé un poquito, hice algunas cosas muy, muy simplificadas y bueno, no hubo financiamiento, vi que la parte experimental también iba a ser muy complicada de poder plantear algún experimento con las capacidades que teníamos en el cual pudiera basarme, y también que iba a estar muy solo en ese tema, completamente solo. Así que a partir de algunos equipamientos que se adquirieron y tirando un poco de alguna encarnación científica previa a todos estos trabajos, ahora principalmente yo estoy trabajando en propiedades mecánicas de la madera. Estamos ensayando distintos tipos de maderas comerciales y maderas nativas para justamente entender todo a nivel de pequeña probeta, a nivel de material, no a nivel estructural, que para eso hay todo un grupo en Facultad de Ingeniería y en Arquitectura que ya han avanzado muchísimo, tienen toda una trayectoria al respecto y están muy orientados justamente al aspecto constructivo y de la madera como material. Estamos metiéndole más a las propiedades mecánicas, por ejemplo, cómo son afectadas por el ataque de distintos hongos, cómo se modifican si uno las modifica químicamente, o sea, si hace una modificación química de la madera, bueno, afecta o no a la propiedad mecánica. Y en el interín, eso es lo que estamos, ahora sí, tengo una socia con quien trabajar, y es un tema también más accesible que andar metiéndose con estas cosas de ecuaciones de conservación para que trabajen los estudiantes. Los chicos de ingeniería forestal tienen una formación muy amplia y eso hace que toquen muchos temas, pero quizás no es muy atractivo decirles, bueno, vamos a resolver ecuaciones de conservación, 3 ecuaciones acopladas por elementos finitos, porque no es lo que ven en la carrera, ni es lo que originalmente un ingeniero forestal piensa hacer. Así que estamos por ese lado, propiedades mecánicas y modificación de madera, empezando, todo bastante artesanal. No, vos sabés que hay una empresa maderera muy grande en Rivera que se llama Finsa. Sí, conozco. Nosotros conocemos a Valerio, somos amigos con el ministro formamos una generación con el ministro de Industria de Energía, Valerio, y yo entramos al Instituto de Matemática en la misma generación, y Valerio es un gran amigo, y él alguna vez nos planteó problemas para
la maestría de Ingeniería Matemática, que no sé, bueno, después no quedaron en nada. Uno era de estimación, el que más trabajamos fue estimación de cuánta madera había en un determinado bosque, con fotos satelitales, Sí. en fin. Pero había un problema de secado de madera en hornos, me acuerdo, que decía que la madera se le arqueaba y querían estudiar ese problema. Y digo, Gustavo es un Sí, empresario muy emprendedor, pero es un comentario nada más. no, gracias por comentarlo, porque yo cuando llegué acá y empecé a ver un poco el tema, justamente vi que todo esto que les contaba antes de distintas físicas aplicadas a un problema se podía y se puede aplicar a la madera. Lo que me pasó es que, claro, que no tuve mucho acompañamiento para eso. Entonces me fui acoplando un poco más a los compañeros que habían acá, las cosas que estaban haciendo, y bueno, ir desarrollando de a poco. Lo que sí, por ejemplo, ahora estamos con Gregory Randall dirigiendo una tesis de maestría en lo que es análisis de imágenes de justamente discos de pino. Que eso también surgió desde las industrias, justamente FIMSA está en un consorcio que se armó que quiere entender eso. Pero bueno, es un poco de todo. No, y la otra mención es que nosotros tenemos la maestría en Ingeniería Matemática, que creo que Pau está, ahora yo ya no estoy en la organización, pero bueno, que propone tesis para tesistas, es decir, tiene un mecanismo de que uno propone una tesis y la cuelga en internet y eventualmente un tesista la hace. Eso tiene un ratio de éxito de ¿qué ratio tiene, Pau? 2-3%, pero bueno, digamos, es otra manera de integrarse. Bueno, pero si sabemos que existen esas chances, cuando hay algún ingreso con un perfil parecido, podemos poner en contacto, digamos. Sí, sí. Contigo, Paola, es con quien me tengo que comunicar. Sí, te puedo mandar si quieres el template Por favor, de cómo se proponen así. tests. Sí, además es un buen ejercicio pensar ese tipo de temas y presentarlo. Por ejemplo, ahora un tema muy interesante y que más se viene en boga es justamente todo el cálculo de se comporta mecánicamente un tablero de madera contralaminada. No sé si sabían que acá en Tacuarembó el año que viene van a terminar de instalar una planta que lo que hace es tableros cruzando tablas una contra la otra. La madera es anisotrópica y, bueno, obviamente un tablero que tenga esas propiedades representa todo un desafío acerca de cómo es la mecánica de eso, de un material se puede considerar compuesto. Así que sí, aprovecho y me contacto con ustedes. Buenísimo. Bueno, está Agustín ahí. Yo quería saludarlo, Agustín López, de la calle. ¿Está escuchando? Hola, Ernesto, ¿todo bien? ¿Qué tal? Que es un estudiante de doctorado en Ingeniería en Mecánica de los Fluidos aplicada, ¿no, Agustín? Sí. Ahí está. Es otro de los numeristas. Bueno, no sé si se aplica. No, y del palo de Diego también, mecánico. Está bien, bueno. Está bien. Son la defensa, digamos. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Diego de nuevo por la presentación. A ustedes por invitarme. Ahí cortamos el video.